Bueno, ya estamos grabando. Faltan 2 minutos para las 8, pero yo creo que ya es importante ir iniciando la grabación y el compartido con la presentación. Me informan si están observando. Sí se logra observar. Sí, sí se ve. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar. ¿Qué docentes hacen informa que están presentes? Stewart Tobinson, Seattle, Guajira. Gracias, doctor Stewart. Por favor, entonces, estar atento al chat, porque cuando esté compartiendo en pantalla completa, no puedo observar los mensajes. Entonces, dudas, inquietudes de los estudiantes, por favor, me va informando. Entonces, yo creo que ya es tiempo para dar inicio. Vamos a registrarlo en pantalla completa. Listo. ¿Está observando la pantalla? Sí se observa. Bueno, entonces, muy buenas noches para todos los presentes. Mi nombre es Lucia Margarita Salgado, directora del curso, y también tengo asignado un grupo de estudiantes. Esta web está para las 8, ya son las 8 en punto. Estamos hoy a 5 de abril del año 2024. Vamos a dar inicio al orden de esta web, que es un saludo inicial. Vamos a tratar los temas de la unidad 2. ¿Cuáles son esos temas? La actividad tarea 3, en qué consiste. El desarrollo, vamos a tratar algunas temáticas, el desarrollo de la unidad 2, todos los temas que tenemos previstos para poder llevar a cabo la tarea 3. Algunas recomendaciones, preguntas y el cierre. Bueno, en el saludo, pues les agradezco a todos los presentes que estén aquí. Este es un horario pues bastante pesadito porque son las 8 de la noche y se va a extender, esperemos pues no antes de 10 de la noche. Para poder cerrar, vamos a ser muy concretos, eh, para poder mirar qué preguntas tenemos y resolver dudas e inquietudes, ya que vamos avanzados en el desarrollo de la actividad tarea 3. En las unidades del curso, este curso tiene 3 unidades, ya nosotros hablamos en la unidad 1 todo las nociones normativas, los conceptos de lo que es la contratación pública en Colombia. Desarrollamos 2 actividades que nos contextualizaron en cada una de estas temáticas y en qué consistían todo ese proceso que vamos a iniciar ahora, que es todas las temáticas para realizar la actividad de la gestión contractual, que es la unidad 2. En este proceso de la gestión contractual vamos a mirar todo lo que se desarrolla en un contrato desde su etapa precontractual, contractual y postcontractual, para poder desarrollar cada una de las actividades y específicamente la 3 que está habilitada. ¿Qué vamos a hacer con estos conceptos de la gestión contractual? Buenas noches. Buenas noches. Nos van a permitir o el desarrollo de esta actividad, que los estudiantes tengan esa comprensión general de lo que son todo el proceso que ya les di en toda la etapa contractual, desde el inicio, cuando apenas se están dando esas necesidades, hasta la etapa de finalizar, contratar y finalizar un proceso y dar todo su desarrollo como lo vamos a observar en el SECOP 2. Bueno, una vez que estamos contextualizados sobre la temática que ya he ido abordando en los foros,
Antes de desarrollar la tarea 3, quiero comentarles, vamos hacia atrás un momentico, sobre la tarea 2. Es importante traerlo a colación aquí en esta segunda web, porque hay algunos estudiantes que tuvieron dificultad para presentarla y no pudieron hacerlo a tiempo. Entonces, se les está dando la oportunidad de que presenten la tarea 2, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con esto? Como es una presentación en Powtoon y estos lineamientos sirven para todas las tareas, es importante mirar. Los cursos de la UNAD se acreditan por un año. En ese año, nosotros tenemos varios periodos de matrícula. ¿Qué sucede con eso? Que las actividades van a ser en esos 4 periodos de matrícula que se dan en el año, van a ser las mismas actividades. Pero, ¿qué pasa? Si a nosotros nos piden una presentación en Powtoon sobre las temáticas, el desarrollo de cada uno, si usted aprendió una información en un periodo, un determinado estudiante, y yo estoy en un periodo diferente, yo tengo que hacer mis propias actividades, o sea, esa interacción, esa investigación, y como pues se ha presentado, que copian una presentación, porque muchas veces el que hace, y eso sí es importante, cualquier actividad que ustedes realicen tienen que presentar una portada donde están los nombres, o en donde los registren tienen que tener los nombres de los Hola, integrantes. buenas noches. Buenas noches, porque ¿qué pasa cuando ustedes, hay personas que se les pasa y no registran, sino contratación pública? Pero en cada actividad que se hace en línea está establecido una fecha y ahí queda registrada la fecha. Entonces, ¿qué pasa? Como no tiene un nombre, ni el nombre de la persona, porque ponen nombres genéricos, o el nombre del curso, o el nombre de la actividad, entonces, ¿qué sucede? Que hay otras personas, si van a la web y preguntan por esa temática, van a encontrar esa presentación, porque muchos la comparten, o sea, y está libre para que cualquiera que pregunte sobre el tema está disponible. Entonces, ¿qué sucede? Copian eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando pasa por el Turnitin, allí aparece el plagio. Entonces, tienen que tener en cuenta eso, que cada actividad se desarrolla en el momento en que uno lo está realizando, o sea, en la tarea y la actividad del periodo que uno está cursando. O sea, no debemos obviar, porque igual cuando se revisa se dan cuenta el Turnitin y dice, se lo copió del trabajo de tal persona que pertenecía al grupo tal, de tal con tal docente. O sea, allí dicen todo. Entonces, pues éticamente eso no está bien. Y segundo, que el Turnitin va enseguida a verificar si eso fue copiado, porque si ustedes están interactuando con la investigación que están realizando y todos los aportes se registran en el foro, no va a haber inconveniente en que, aunque uno solo hace esa presentación en línea, pero uno tiene que mostrar en el foro que todos participaron y la construcción se hizo en el foro, para que al momento de calificar el docente tenga la evidencia. ¿Por qué les traigo esto? Porque es que se ha presentado mucha dificultad con la tarea, la calificación de la tarea. Hay unos que son muy juiciosos, pero hay otros estudiantes y grupos que de pronto piensan que uno no se va a dar cuenta, pero el Turnitin se da cuenta de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que al revisar, tienen que mirar que no pueden copiar trabajos ya realizados y que no pueden copiar si son presentaciones. En este momento que tenemos la tarea 3 habilitada, no pueden copiarse un blog, porque ahí va a aparecer en la fecha. Entonces, si yo estoy haciendo un blog que voy a construir en el lapso de estos casi 30 días, no me puede aparecer el blog que alguien hizo en septiembre del año pasado. Entonces, fíjense que esas cosas hay que mirarlas, y qué bonito es que uno aprenda y haga las cosas
cuando se las están dando, porque el aprendizaje es individual y cada quien en su momento de lo que tenga que tratar tiene que hacerlo para apropiarse de todos esos conocimientos. Entonces, ¿qué sucede? Otro punto importante que quiero recalcar sobre esto es que el estudiante, alguien me dijo, no creí necesario participar en un foro. Si ustedes ven que a nosotros nos dan unos lineamientos en la guía de actividad, yo tengo que hacer la guía de actividades. Igualmente, allí al final hay una rúbrica. A mí me van a calificar en la rúbrica. Entonces, ¿qué sucede? Si yo decido que soy estudiante del grupo X y yo digo, no, yo voy a hacer mi trabajo y se lo paso a otro compañero y que él lo presente. No, pero es que a mí no me pueden dejar por fuera porque yo fui el que lo hizo. Entonces, ¿qué sucede? Pierde el tiempo porque si yo en un foro, si el foro es el que habilita y es un trabajo colaborativo y me dicen que están calificando los ítems de la participación, de la construcción, de las retroalimentaciones, y yo decido que yo no quiero participar porque no creo conveniente, no me parece pertinente eso, porque uno tiene que seguirse. Yo me guío por esos lineamientos generales que es la guía de actividades. Entonces, aquí les hago claridad. Todos los participantes tienen que ingresar al foro y construir la actividad. Si alguno tuvo inconveniente, no pudo y al final se le da la oportunidad para que presente el trabajo, él tiene que evidenciar todo su trabajo, hace su investigación, realiza todo lo que le está pidiendo la guía y cuando uno, como eso lo mandan, posterior por el correo, uno lo pasa por el Turnitin, allí va a ver, allí va a salir que el trabajo es de su autoría. Y si fue copiado de otro, también va a decir. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta, que aunque posteriormente se les dé la oportunidad de presentarlo, en el no, ustedes directamente no lo ven porque no están directamente entregados en el entorno de evaluación. Pero cuando nos los envían por el correo interno, cada docente toma esos trabajos individuales, que no son muchos tampoco, porque no podemos permitir pues que el 50% ni el 30% de las personas de cada docente pues no lo presenten. O sea, entonces allí podemos encontrar unos determinados, un porcentaje, unos 7, 8, 10% que de pronto no pudieron presentarlo. Entonces, son esas oportunidades. Saben que no van a tener, porque cuando verifica la calificación no van a tener lo mismo que aquel que estudiante que fue juicioso, que estuvo a tiempo, que hizo todas las actividades como correspondía. Pero sí hay dificultades para presentarlo cualquiera que tiene la oportunidad de hacerlo, teniendo en cuenta que hay que mirar los lineamientos de la guía y que todo el trabajo es auditoría, porque una vez verificado en el Turnitin, se le registra si fue o no copiado, si hay plagio, porque eso no lo decimos nosotros, sino que lo arroja el aplicativo que utiliza la universidad, que es el Turnitin. Entonces, una vez que ya tienen claro esto, entonces procedo a explicarles la tarea 3. Si tienen dudas, inquietudes, por favor, las registran en el chat y los docentes van a estar atentos. Agradezco pues cerrar los micrófonos, doctor Stigler me colabora con eso. Estén atentos a cerrar los micrófonos. Bueno, la tarea 3 es análisis de la gestión contractual. ¿En qué consiste la actividad de esta? Se los he traído como a detalle para que no vayan a decir algunos, no, que no nos explicaron, no nos dijeron. Aquí los aportes tienen que ser individuales, que estén argumentados, registrados con la cita, de dónde se tomó la información. En esa construcción colaborativa, o sea, que significa que todos van a participar con los aportes. Son individuales, están dentro del cuerpo del foro. Cuando uno dice dentro del cuerpo del foro, es que ustedes sintetizan y no copian y pegan una cantidad de información que
difícilmente la revisa sus compañeros para retroalimentar y es mucho más dispendioso para el docente. Entonces, tomen aportes pequeños y vayan haciendo varios aportes en el desarrollo de la actividad para que vaya interactuando con sus compañeros y complementando lo que ellos están dando, informando allí o registrando, verificando que sea información actualizada, argumentada, o sea, que venga citada debidamente y que tenga sus referencias. Dijimos que pues siempre se ha dicho que no podemos estar tomando información de un blog que hizo X persona o de mucha información en internet que no es que uno diga que es mentira, ellos han tomado información de la fuente, pero ustedes que están construyendo académicamente tienen que ir a la fuente inicial de la información y nosotros estamos trabajando con la contratación. O sea, aquí tenemos los decretos, las leyes, que son la base de toda la información que necesitamos y de allí, si vamos a verificar algunos análisis, hay universidades que han registrado las mismas entidades del Estado. Entonces, busquemos esa fuente para poder citar adecuadamente. Entonces, una vez que todos hayan hecho en el cuerpo del foro todos sus aportes, entonces se pueden organizar por roles. Allí en la guía no está establecido que tomen los roles, pero ustedes si quieren organizarse, toman los roles para organizar la actividad. Cuando la persona que toma el rol de compilador es tomar toda la información en un Word, pero ¿qué pasa? Los demás van descargando y empiezan a quitar lo que está repetido. No es copiar y pegar el aporte de Juan, de María, de Antonio, no, sino es sintetizar, porque si estamos haciendo una argumentación, un resumen, no podemos estar anotando lo que dijo cada uno, si son cosas que están repetidas. Y tampoco es cuando le digas a uno que va a sustentar algo, una síntesis o registrar en un resumen de la información, no es pegar el pantallazo. O sea, eso no son aportes, o sea, es sintetizar, analizar la información, tomen ejemplos y vayan registrando para que sea más clara la información. Entonces, una vez se tenga todo eso compilado en un documento en Word, sintetizado, analizado, verificado, con la cita, sin repetir información, y desglosando lo que ya está o explicando lo que ya tienen allí que se les ha solicitado. Entonces, con eso ya registra el blog, la persona que habilita un blog, todos van alimentando porque todos tienen el enlace y pueden ir diciéndole al compañero, puedes agregar esto, puedes quitar lo otro. Hay que hacerlo interactivo, no es copiar y pegar así como si hubiera en una pared y todo, o sea, tiene que ser algo didáctico, algo que sea interactivo, que uno pueda revisar y cuando uno le dan un clic de algo, o sea, es de pronto un videíto, un enlace, un videíto que demora 1 minuto o 50 segundos, donde le dicen de una frase sobre el tema o algo muy concreto. Entonces, eso va haciéndolo interactivo, va permitiendo quien lo ve, pues aprenda de manera más sencilla, con ejemplos. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Cuando ya tengamos toda la información, entonces, todo lo que se va a plasmar en el blog, tenemos que mirar que contenga toda la información de manera clara, no es copiar y pegar grandes cantidades de información, no es registrar el enlace de qué es el SECOT, entonces nos lleva a la página del SECOT, no. O sea, no es el sentido, porque cualquiera que quiera una información entra a la página del SECOT y allí está claro, no es llevarlo a los videos del SECOT, es lo que ustedes tienen que construir. O sea, si yo voy a hacer un videoclip, algo pequeño, algo que sea llamativo para yo dar esta información, ustedes lo tienen que construir y allí
no es una sola persona, porque yo puedo hacer un video de 50 segundos. X compañero, el otro hace otro video y complementa la información que ustedes han registrado. En los ejemplos que están allí, también pueden ir explicando cada información que van presentando. Entonces, en estas respuestas que tenemos que socializar en el foro es qué es y para qué sirve el sistema electrónico del SECOP 2. Eso está en la página del SECOP y no es copiar y pegar lo que está ahí. Miremos la información, analicémosla y demos ejemplo de lo que se vaya construyendo. ¿Para qué? Para que no sea copiar y pegar lo que hay en una página del SECOP. La otra pregunta es, ¿en qué casos puede declararse la nulidad de un contrato administrativo? Pueden tomar lo que es el concepto, registra de dónde tomaron eso, la cita, y pueden dar un ejemplo para explicar mejor este concepto. Vamos a definir los términos, lo que es proponente, que es una oferta, que es selección, que es pliego de condiciones, que es contratista, que es ejecución y liquidación del contrato administrativo. ¿Para qué nos sirve nosotros definir, analizar y saber exactamente cuáles son esos términos? Para que cuando ustedes vayan y escojan el proceso que van a trabajar en el SECOP 2, ya saben, cuando hablan allí, proponente, estén los nombres, ustedes saben quién es un proponente, quién es una oferta, cuál es un pliego de condiciones. Todos estos términos le van a dar claridad en los contratos escogidos que van a analizar desde el SECOP 2, desde su etapa precontractual, contractual y postcontractual. Entonces, de esta manera nosotros nos preparan para poder entender y comprender lo que vamos a hacer en el desarrollo de la segunda etapa de nuestro trabajo, que es escoger en el SECOP 2 un proceso de contratación. ¿Y cuáles son esos? Como son 5 estudiantes, pues esperemos que todos los 5 participen, si no 3, 2, 4, los que estén allí. Tenemos que escoger ya sea una licitación pública, selección abreviada, concurso de mérito, contratación directa o contratos de mínima cuantía. Cada uno escoge uno, lo sustenta, entra al SECOP 2, escoge el proceso, allí está definido, que sea un proceso ya cerrado. ¿Para qué? Para que puedan analizar, por favor, cierren los micrófonos, para que puedan analizar desde la etapa precontractual, la contractual, que es el desarrollo del contrato, y la postcontractual, que es cuando ya finalizamos, finiquitamos ese contrato, si está con todas las condiciones o de acuerdo a lo que allí esté estipulado. Entonces, eso es lo que vamos a analizar, no es copiar y pegar, sino verificar, identificar desde ese foro donde nosotros vamos a hacer esas participaciones, y es importante que tengan en cuenta esto, porque muchas veces escriben con dudas, inquietudes, ¿qué es lo que van a hacer? Es tomar ese contrato y ese es el ejemplo, pero si se hizo, por ejemplo, yo tomé licitación pública y tomo de la gobernación de Caldas, estamos hablando de ejemplos, por favor, cierren los micrófonos, una contratación con licitación pública para unas aulas escolares, por ejemplo. Entonces, vamos a mirar quién fue el contratista, o sea, si se hizo con todo, o sea, si cumplió con todos los requerimientos desde el pliego con los pliegos de condiciones, tenían todo, allí cumplieron con todos esos puntos. E igualmente, en cada uno del proceso, si tuvieron por favor, cierren los micrófonos para poderles explicar, porque estamos recibiendo, tanto por el correo interno como por los foros, muchas dudas, inquietudes. Por favor, doctor Stewart, ¿me puede cerrar el micrófono de los que están hablando? No puedo silenciarlo porque no tengo
Atributo. a los permisos. Bueno, es importante entonces, ya están acá. Los que tengan los micrófonos, por Los que favor. tengan los micrófonos, sí, claro, doctora. Los que tengan los micrófonos, por favor, silenciarlos. Exacto. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir. Entonces, les estaba informando que cuando ustedes escogen el proceso en el SECOP 2, este proceso van a mirar primero y verifican, porque ya nosotros trabajamos lo que era licitación pública, selección abreviada, o sea, las definiciones. Por favor, estoy mirando, pero veo que todos los micrófonos están cerrados y ahora los abren, no sé qué pasa. Lady, ¿será que puede cerrar el micrófono, por favor? Y hay otra niña, Paula Andrea. Gracias. Bueno, gracias. Listo, continuamos entonces para poder ir avanzando en este proceso. Listo, entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos ese ya seleccionado? Cada estudiante hace ese análisis y lo presenta en el foro. Pero ¿qué sucede? O sea, no es como, no les digo, es copiar y pegar, porque si nosotros miramos en el SECOP 2, hay al final de las líneas donde aparecen todos los datos, están toda la información en unos PDF. Entonces, no es descargar el PDF que tiene algunos 30, 40 páginas y eso es lo que aportan en el foro. Por favor. Lady Patricia, por favor, cerrar el micrófono. Lady Bueno. Patricia Guerrero. Bueno, Lady. entonces, ¿qué pasa? Que si ustedes, el aporte no es pegar esos o adjuntar al foro esos PDF que descargan del SECOP de ese contrato que escogieron. No, ustedes descargan para que ustedes lo analicen. Entonces, ¿qué hace? Registra en Word todo lo que los puntos analizados y revisados, los puntos de la etapa precontractual, contractual y postcontractual. Si al momento hubo el desarrollo completo de ese contrato, si no se liquidó anticipadamente, si no hubo inconvenientes con las auditorías que se hacen externas, dependiendo del tipo de contrato. Si no hubo nada, ninguna situación, sino lo que está establecido por la ley. Entonces, por favor, cierren los micrófonos. Si las personas no van a estar atentos, entonces, por favor, estén pendientes de eso. No, usted puede, digamos, dejar de compartir. Doctora, usted puede silenciarle los micrófonos a los estudiantes desde allá para que no puedan hablar. Sí, ya voy y miro. Un momentico, por favor. Y aquí, ¿cómo será? Se ubica sobre el micrófono que está abierto, Sí, ya. doctor, y le da Disculpen, ya le habilito el micrófono al doctor Estivo y a la doctora Carolina. Ya le di a la doctora Carolina, al doctor Estivo, un momentico. No lo veo, doctor Stewart. Bueno, entonces ya los dos docentes que están presentes pueden colaborarme en esta parte cuando estén las dudas, inquietudes en el chat. Bueno, continuamos.
Bueno, como les venía diciendo, entonces es importante que ustedes revisen en el SECOT 2 y no copien y peguen o no descarguen y ese documento que tiene ya todo el análisis de ese contrato, lo registran en el foro. O sea, eso no es, o sea, la tarea no es para que revise el docente, la tarea es para que ustedes a detalle, miren las 3 etapas estas del proceso contractual, revisen que ese contrato X por una cantidad de dinero, determinada cantidad de dinero, identificado ya sea como licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa, contratación de mínima cuantía, ha sido desarrollado de acuerdo a lo que tiene estipulado la ley. Entonces, allí identifican qué debe tener primero ese contrato, tanto en las diferentes etapas, en la etapa precontractual, contractual y postcontractual, y verificar que todos esos lineamientos, requerimientos, documentos hayan sido, se hayan llevado a cabo en cada uno de esos contratos y que hubo diferente o si se hizo todo de acuerdo como lo establece la ley. Porque, ¿qué pasa? Que uno piensa que porque está allí establecido, registrado y cerrado por una entidad del Estado que contrató, está todo perfecto, no. O sea, por eso nosotros miramos en las noticias que pasado mucho tiempo, varios años o varios meses, cuando un contrato ya está cerrado y han verificado que hicieron otros le dieron valores, adicionaron o no tuvieron las pólizas porque que con las cuantías que se requerían y pueden haber muchas falencias en eso. Entonces, cuando hay muchas personas que se encargan de revisar eso, particulares, empresas, de pronto la empresa o el particular que se postuló y no ganó, entonces ellos van muy a detalle a revisar que el que ganó sí cumpla, porque muchas veces nosotros miramos que por la corrupción que hay aquí en Colombia, se pueda dar eso, de que de pronto en algún momento no reúna ciertas condiciones y se la haya adjudicado, porque hemos visto y hay muchas personas que posterior a esa ejecución de esos contratos han quedado privadas de la libertad después de un proceso judicial. Entonces, eso tenemos que mirarlo muy bien, o sea, si todo se hizo de acuerdo a cómo establece la ley en esas etapas. Bueno, una vez que tenemos claro todo eso, entonces escogemos, todos los compañeros hicieron su parte bien organizado y entre todos van a escoger el que ellos deseen. O sea, si en cada uno de estos se presentó, nosotros escogemos selección abreviada. Bueno, entre el grupo ellos escogieron eso, entonces vamos a tomar lo que hizo el compañero, entre todos revisan si hizo falta algo, hay que agregarle algo y hacerlo de manera muy esquemática, muy agradable en ese blog donde yo pueda poner la información de manera amena, clara y no copiar una cantidad de información como para que el otro que lea pues revise y mire si está bien o no. No, es tratar de que esa información cuando uno la vea sea agradable, tenga una letra que sea grande, clara, que uno no pueda tener si es muy pequeña, se le dificulta si es un fondo oscuro, a veces es muy difícil, o sea, que haya como mucha creatividad, por eso miramos y decimos que interactivo, que fuera de que haya esa creatividad en el desarrollo de ese blog, también miremos con qué clics adicionales o videos pequeños de máximo un minuto, de segundos, podamos dar una información valiosa para que la persona que lo revise, que lo vea, porque eso les queda en internet y cualquiera persona puede consultar posteriormente. Y qué bueno que sea un punto de consulta para que la otra persona comprenda, entienda
eso sobre lo cual se está tratando en ese blog. Entonces, fíjense que no es solo ustedes, sino quien lo está revisando posteriormente. Bueno, una vez entonces tenemos esto escogido, entonces ya complementamos el blog con toda la información que se ha ido construyendo en ese tiempo de la actividad. Allí, la primera parte es la portada, como en cualquier trabajo, ya sea en manual, en Word, en PDF, cuando lo hagamos, tenemos que tener una portada donde van los estudiantes que hicieron ese trabajo. No pueden registrar, y nuevamente se los reitero, no pueden registrar si vimos que en el desarrollo de la actividad solo participaron 3, entonces a veces cuando hacen la portada de cualquier actividad aparecen 4 o 5. No, fue que él me mandó unos aportes por WhatsApp, ese no es el medio. Importante que ustedes se organicen por grupos, por cualquier medio que quieran, para cuando van a intervenir, sobre qué pueden aportar y se ayuden unos con otros. Pero dentro del foro, el que no hace nada, no lo califica el docente, porque allí es donde se da toda la evidencia. ¿Para qué? Para que el docente pueda tomar esa rúbrica, aplicársela para poder tener su calificación. Entonces, el trabajo es colaborativo, pero la calificación es individual. Entonces, así vemos en un grupo que hay un estudiante que sacó 100, otro 90, otro 80. ¿Y por qué? Si es un trabajo grupal, pero vemos que las intervenciones tienen una calificación, que el trabajo que se evidencia de cada uno tiene una calificación. Entonces, es importante. Y no es que no me pareció que me parece una frase como que muy imprudente, y usted me disculpa, que a mí no me parece que yo tenga que estar que estar participando. No, nosotros tenemos que verificar. Ahora, si la persona tuvo inconvenientes, un accidente, enfermedad, trabajo, puede haber muchas dificultades. Si él escribe al docente por el correo interno, e informa la situación que está presentando, puede presentarlo individualmente, no hay inconveniente, y presenta con todo el desarrollo de sus actividades, de sus aportes, de su investigación, y toda la información es de esa persona que la hizo en un espacio de tiempo que pudo hacerlo después de haber tenido cualquier dificultad. Entonces, es importante que en trabajo colaborativo estén los que participaron en el foro. Teniendo listo todo ese trabajo, entonces ya lo presentan antes de finalizar. Un momentico, me disculpan. Un momentico. Bueno, qué pena, disculpe. Listo, bueno, entonces una vez ya tengan todo listo, entonces antes del cierre del día que está por finalizar la tarea, envían el documento, un solo estudiante registra el documento, no tienen que subirlo todo, porque el docente verifica en el foro que todos hayan trabajado, y en la portada aparecen todos los integrantes del grupo que participaron en el desarrollo de la actividad. Entonces, una vez ya se tenga listo, entonces usted entra en el entorno de evaluación y registran en donde está establecido para la tarea 3, análisis de la gestión contractual, y allí suben el documento. Este documento automáticamente ustedes lo suben, saben que va a pasar por una revisión del Turnitin. Cuando ingresa el docente a revisarlo, uno revisa el documento que está en el Turnitin. Entonces, para que tengan en cuenta citaciones y todo lo que corresponde a esa revisión del Turnitin. Bueno, el documento tiene que hacerse, un documento puede ser en Word o pasarlo a PDF, como ustedes quieran. Como ya les dije, con los integrantes del grupo que hayan participado en el foro.
registran una introducción de su autoría. Porque, ¿qué pasa? Que copian y pegan de un libro X, de una página X, de internet, y allí enseguida el Turnitin revisa que fue copiado, enseguida da la referencia. Entonces, analicen lo que están haciendo y hacen ustedes mismos, entre todos, construyen una introducción. Igualmente, pues los objetivos generales y específicos van a registrar el enlace del blog y las conclusiones, que también tiene que ser esa de autoría de ustedes, porque es el resultado de lo que ustedes hicieron, para qué les sirvió, o sea, si esos objetivos se cumplieron en ese aprendizaje que ustedes están realizando con el curso. Igualmente, en el blog también hay que poner las citaciones, no porque están, porque en el blog también se revisa. Y todas las citas de la información que se toma textualmente, hay que hacerle la citación según las normas APA. Y al final también hay que registrar las referencias bibliográficas. Esta actividad inició desde el 21 de marzo y finaliza el 16 de abril. Entonces ya estamos a 11 días del cierre. Ya mañana se harán las alertas para los que no han participado en el foro. Bueno, continuamos entonces. Una vez con el desarrollo de lo que es la tarea 3, si hay alguna duda, una inquietud por parte de los participantes de la web, pueden registrarla en el chat y aquella persona que quiere intervenir, que lo registre en el chat, y uno de los docentes me lo hace saber y yo le habilito el micrófono. Entonces estoy atenta. Emilia Niño, doctora, Emilia Niño. ¿Quiere participar Sí, señora. o tiene una pregunta? Levantó la mano. Ya, un momentico entonces, y le habilito. Emilia. ¿Alguien más para hacerlo de una vez? Emilia. No lo encuentro aquí. Es así, Emilia. Segundo. Ecasen SEAT, Puerto Colombia. Ecasen SEAT, Puerto Colombia. Ah, ok, este. Bueno, ahora sí. Ya tiene el micrófono habilitado. ¿Alguien más? Listo. Puede intervenir. Tiene habilitado el micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es muy específica. Casi todas las tareas son normas jurídicas. Entonces, uno copia la norma y la comenta, o en ese caso, ¿cómo hace? Porque es una norma. Sí, pero en derecho se dice que lo escrito prevalece sobre lo tácito. Entonces, uno busca, hace la consulta, investiga, pero son normas, son decretos, son artículos de leyes. Entonces, ¿eso se puede copiar textualmente? ¿O cómo hace uno en ese caso? como son definiciones que están en las leyes, en los acuerdos, cuando se requiera se copia textualmente. Igualmente, se copia y hay que citar, pero también lo puede explicar con ejemplo. Lo que siempre les he venido diciendo desde la primera actividad, que uno puede explicar toda la comenta teoría. la norma.
Exacto, es que licitación pública, que es licitación pública, entonces ahí, según tal licitación pública, es esto, y O define sea, uno copia la norma y después hace como un comentario un acerca de comentario o cómo, qué se entiende por eso, o qué porque por lo entiendo. menos en mi Ujú. caso yo escogí mínima cuantía. Sí, Y lo precontractual tiene 10 puntos. Y hay uno que tiene A, B, C, D hasta la E. Y hay otros que tiene 2. Y yo me puse a hacer un análisis. Yo entendí todo lo que dice la norma, pero no podía ni quitarle ni ponerle. Entonces, ahora eso es exactamente en etapa precontractual. Entonces, ahora será hacer un pequeño resumen donde correcto. todo Eh, eso, o sea, como un comentario sobre la norma que se copió textualmente. Es correcto, Eso, o sea, pero de todas señora, maneras, señora Emilia, disculpe, sí, doctora. cuento. Bueno, es un curso de contratación pública. Su marco, más que todo su marco regulatorio, podemos decirlo así, es más que todo normativo, pero este no es un curso o clases de derecho que tienen que ser, como dice usted, eh, eh, al pie de la letra. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué pasa? Que se trata aquí es que el estudiante logre identificar las etapas. Entonces, si usted escogió un proceso, usted identifica las etapas, se va a la norma, así como usted dice, pero usted lo que identifica es allí, muchos lo han hecho y lo han hecho muy bien algunos estudiantes. Identifican de la etapa precontractual y las numeran. Lo que se da en la etapa precontractual. En el contrato se dan estos pasos. Finalizado el contrato se dan estos pasos. Entonces, eso es lo que se quiere, que el estudiante se apropie de ese conocimiento, de esas etapas que se dan en el proceso. Las preguntas que se hacen en el SECOP 2. Entonces, no se trata, sé lo que usted quiere decir, pero no estamos en una clase de derecho, sino estamos es como que el estudiante se apropie de esos conocimientos necesarios, que entienda esta tarea que estamos realizando ahora. Bueno, yo la hice, copié la norma y después comenté la norma. sí, o sea, lo que dice el doctor Stewart, o sea, nosotros lo que estamos enseñando aquí es que ya sea el contador, el administrador, el ingeniero industrial, tenga claridad sobre esta parte, pero no vamos a tener la teoría el aprendizaje que tiene un abogado, ¿sí? Sino el saber que existe, el entenderlo, que cuando usted requiera o alguien que tenga a su alrededor requiere, o su empresa, o donde usted esté, requiera saber sobre eso, ya sabe dónde buscarla, ya sabe a qué se refiere. Y de pronto uno dice, no tengo ni idea y estoy en mi empresa o estoy en mi lugar de trabajo haciendo algo que tengo que tener claridad respecto, o quiero ser un contratista del Estado, quiero contratar con el Estado. Entonces, tener esa claridad. Cuando yo les digo, porque si ustedes tienen una definición y muchas veces hemos iniciado con las definiciones, usted tomó el proceso y definió eso, porque muchos definen el concepto, eso tienen que definirlo según la ley que está estipulada, la definición, pero ya la explicación de todo el proceso que se encuentra contenido en tal y tal, pueden hacer esa referencia, pero no llevar el análisis hacia lo que fuera un análisis en derecho, en un estudiante de derecho, porque no estamos estudiando derecho aquí. No sé si tendrá ya la claridad con las dos explicaciones. Sí, señora. O sea, Bueno, tengo que volver a hacer la tarea. no, pero igual usted la sintetiza, o sea, lo que usted haga que sea sintetizado y que sea para complementar, puede compartir. No hay inconveniente, porque así aprenden ustedes y hace que sus compañeros también aprendan, porque tienen que leerlo. Bueno, yo lo que hice fue copiar la norma y después comentarla. O sea, ponerlo en lenguaje cotidiano, en lenguaje Exacto, coloquial, para exactamente. tener claridad.
Exacto. ¿Y qué pasa otra cosa? Que las normas APA que tiene, que usted, aunque hable de manera coloquial, como dice, o de otra forma, parafraseando eso que dice la norma, usted tiene que citarla porque igual está diciendo lo que ellos dicen en un lenguaje más sencillo, pero lo está diciendo. Entonces hay que referenciar la norma que dice lo que está allí estipulado, lo que usted entendió y que tomó con otras palabras para usted terminarlo de entender y que sus compañeros también tuvieran claridad en eso. Sí. Y ahora yo le voy a hacer una pregunta, porque es que a mí me ha costado mucho lo de las normas APA. En cada ítem, por lo menos, que dice etapa precontractual. Entonces está el número 1, la norma. Ahí yo tengo que citar la norma APA y en el 2 también, en el 3, o lo puedo hacer al finalizar No. esa etapa precontractual. Si es una frase grande donde están todos incluidos, todos los 10 puntos, usted según la norma tal, porque la norma tal puede que desglose varias, pero la general me abarca todo. Entonces, si usted se va a la cita de las normas APA, dependiendo la cantidad de renglones que tenga y cómo lo vaya a referenciar, entonces allí está cómo debe citarlo. Si al final, o sea, según la norma tal y al final la fecha, o sea, eso lo da la norma muy claro, la norma APA. Bueno, yo lo voy a leer. Verifique y igual un docente, creo que la doctora Carolina hizo una explicación de las normas APA para ver si no las comparte y se las pasamos. Igual tenemos el documento de la universidad donde está muy claro eso. También se las podemos subir en el día lunes o el día de mañana a todos los foros para que tengan eso. Igual la explicación del videíto. Si doctora Carolina lo tiene a la mano, mañana lo podemos compartir para que Muchas tengan gracias. y se pueden orientar por él. Por eso uno les dice que con tiempo, si registran, los docentes pueden, todas las dudas, inquietudes que ustedes tengan, allí les daremos esos materiales de apoyo y todas las orientaciones necesarias para que ustedes puedan hacer un buen trabajo como se ha hecho, porque es que nosotros tenemos también pues, grupos así muy organizados y hacen unos muy buenos trabajos. Listo, bueno. Entonces, gracias Profesora, por otra intervenir. cosa que la citación de Claro. fuentes, más que todo se refleja en la bibliografía. Es decir, si usted en su investigación o en la tarea que está realizando, usted ingresa a la página de la función administrativa, el departamento administrativo de la función pública, usted extrae de ahí una fuente de información que le sirve, entonces ya esa, esa página de la función administrativa usted la señala y la lleva ya a la bibliografía. Entonces ya en el desarrollo, en las citas bibliográficas de la función administrativa, tomó esta parte. Digamos que de SECOP 2 investigó, extrajo algo de allí y también tomó algo allí. Entonces, más que todo se construye allá en los referentes bibliográficos. Bueno, pero para aclararle, doctor Estígora, o sea, las referencias bibliográficas es importante que tengan en cuenta los estudiantes. Toda referencia que se ponga tuvo que haber sido citada en el cuerpo del documento que nosotros construimos. Si yo cité 20 de documentos diferentes que cité, esos 20 referencias me tienen que dar al final las referencias bibliográficas. Si yo tomé 10 referencias, esas 10 referencias son las que tienen que estar al final en las referencias bibliográficas, porque una cosa Correcto. diferente es la cita que yo hice y ya cuando voy a mi referencia bibliográfica, entonces tengo que citar como se cita en normas APA la referencia, teniendo en cuenta que es el documento que ya yo cité arriba, porque una cosa es la citación y otra es el registro de la referencia.
Entonces, para que tenga como más claridad en lo que le estamos diciendo para Ya usted lo y para tengo todos los claro. estudiantes. Sí, bueno, Ya muy bien. entendí. En el Perfecto. párrafo que yo copie, tengo que hacer la cita, la página, todo así, las normas APA. Y al finalizar en la bibliografía debo anotar de dónde saqué eso que cité en el cuerpo del trabajo. Perfecto, Tengo claridad. así es. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, ¿alguien más nos tiene? Sandra, que es la profesora. La profesora quiere, también le voy a habilitar, Sandra. Ya tiene habilitada. Buenas noches, buenas noches, compañeros, y buenas noches, estudiantes. ¿Cómo están? Bien, gracias. Básicamente era de acuerdo a lo que también estaba diciendo mi compañero, el profesor Stewart, porque nuestros estudiantes envían los trabajos, pero en cierta forma no están revisando las normas que también les dice que las tiene referenciadas la misma guía de actividades. Y para esos casos tan específicos tenemos algo que es que dice que es la última actualización que se hizo en la UNA a través del manual de las normas APA, que fue en marzo del 2023, que nos dicen que los estudiantes utilizan los formatos de los cursos de la UNA, independientemente del tipo de formato, pero ya las normas APA desde hace rato vienen diciendo que no se puede utilizar ninguna marca de agua, ningún formato de los cursos de la UNA, y lo siguen utilizando. Fuera de eso, también vienen unos modelos de cómo más o menos pueden realizar las referencias, cómo pueden utilizar cuando les toque que hacer, por ejemplo, la portada, también viene ahí cómo, cuál es el tamaño que deben de utilizar para las letras. Ya saben que si van a utilizar Arial es 11 más no 12, entonces todas esas cositas hay que tenerlas en cuenta a la hora de realizar y de presentar los trabajos. Nosotros como tutores no somos tan exhaustivos en decir de que tienen que hacerlo igual como dice el manual de las normas APA de la UNA, sino que simplemente para que se vayan familiarizando con lo que tienen que hacer, porque de esa forma cuando ya se vayan a graduar, ya saben, ya tienen un punto de referencia para presentar sus trabajos. Es eso básicamente, Do. Gracias por complementar pues toda la información acá que estamos, para que los estudiantes sí tengan mayor claridad en esta parte y por qué es que insistimos tanto en las normas APA y referenciar y citar, porque en todas las cosas que nosotros hagamos, cuando hagamos un capítulo de libro, un libro, cuando presentemos una propuesta en nuestro trabajo, siempre tenemos que referenciar de dónde tomamos la información, porque si no se constituye un plagio. Y eso hemos mirado un ejemplo, un trabajo de grado que de pronto dentro de 5, 6, 7 años aparece que X persona que estaba graduada en un doctorado, en una maestría, le tomaron que era un plagio el documento y le quitaron el título. Entonces, eso es muy delicado y importante tenerlo en cuenta. Por eso es que nosotros insistimos tanto, la UNAD insiste tanto en esta parte. Bueno, vamos a continuar. Doctora, yo quería decir una cosita. Sí, claro. Adelante. El domingo, ¿sí? El domingo voy a generar una actualización de lo que se había elaborado en la norma APA con ejemplos para que los estudiantes puedan visualizar con mayor claridad la aplicación. Si bien es cierto, no es tan exigente como un trabajo de grado para graduarse de la carrera, sí es importante que se vayan a ir familiarizando con el tipo de las normas que se están aplicando en la universidad. Gracias, doctora Carolina. Entonces esperamos y el lunes para compartirlo en los foros. Listo. Bueno, vamos a continuar. Y aquí les traigo lo que es las temáticas que abordamos también en la primera web, donde todo se basa en la normatividad de la contratación. Es como un recordatorio. Sabemos que
todo lo que es la normatividad de la contratación pública en Colombia, parte de esos principios constitucionales, de las leyes como la Ley 80 del 93, la 1150 del 2007, la Ley 1474 del 2011, el Decreto 19 del 2012, Decreto Reglamentario 1082 del 2015, y a medida que vayan saliendo decretos, normas, que van ampliando esta información, estos conceptos, dándole mayor claridad, porque la ley mira en los vacíos que tiene en ciertas partes donde no hay claridad para poder sacar adelante un proceso. Entonces, allí es allí donde van tomando los decretos van surgiendo para poder darle claridad a estos procesos. También estuvimos mirando lo que era la modalidad. Ya ustedes hicieron un trabajo de las modalidades de la contratación, que son con estas que vamos a escoger en el desarrollo de la actividad, como es la licitación pública. Ya dijimos también, ya habíamos comentado que la licitación pública es de mayor cuantía, superior o mayor a 280 salarios mínimos legales vigentes, y que el salario del 2024 es 1.300.000 pesos, y de ahí parte pues esa multiplicación que uno hace para saber cuáles son esos contratos que van por licitación pública. Tenemos la selección abreviada, que tenemos aquí lo que es la menor cuantía, la compra por catálogo, que también lo hicimos esa explicación en la primera web, y ustedes han ido ya profundizando, por eso no se las voy a detallar aquí. La subasta inversa, que están dentro de la selección abreviada. También tenemos el concurso de mérito de consultoría, la contratación directa, prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y la mínima cuantía, bienes y servicios inferior al 10% de la menor cuantía, que son los 28 salarios mínimos legales vigentes. Aquí es donde empezamos a hacer el trabajo, ¿verdad? En la parte de la revisión, en el SECOP. ¿Qué es lo que tenemos que tener claridad? ¿Cómo es esto? Y vamos a una escalerita donde nosotros inicialmente, para poder saber o para poder las entidades del Estado decir que tienen esas necesidades, hay que hacer el plan anual de adquisición. Allí está registrado todo lo que el Estado requiere y necesita, y partiendo de eso es que, habiendo la necesidad, está prevista, registrada, empieza su desarrollo para tener esa contratación y poder adquirir bienes o servicios que requiera el Estado en sus diferentes entidades, que lo que requieren las gobernaciones, los municipios, las necesidades que parten eh, de la sociedad, de las regiones y de las necesidades internas de las oficinas del Estado. Si se requiere, por ejemplo, un ministerio, vehículos, eh, todo lo que se dé en ese proceso y lo que se requiera para su funcionamiento, esas entidades del Estado, tiene que pasar por estas necesidades, por ese plan anual de adquisición, o sea, las necesidades, plasmarlas en ese plan anual de adquisición. Luego, hay que hacer unos estudios previos de lo que se requiere, en qué cantidades, en qué condiciones, cuáles son las características de lo que se requiere, bienes o servicios en construcciones, edificaciones, y los requerimientos técnicos que se necesiten para poder llevar a cabo, saber precios, porque hay que tener los márgenes en los cuales establece que vale un determinado, si un vehículo o si es una construcción, o sea, todos los materiales tienen que hacer parte de esas personas que están haciendo esos estudios previos, tienen que ser profesionales en el área, que tienen que saber y verificar los precios actuales y mirar en el tiempo cómo ha sido su comportamiento en cuanto a los aumentos, para que
al momento de que se vaya a desarrollar esa contratación, pues no vaya a ver que los precios en ese momento estén muy por debajo de lo que está en el comercio actual, en las condiciones de ese momento y esté desfasado con eso, ya sea por encima o por debajo de lo que realmente es. Bueno, igualmente se hacen los pliegos de condiciones donde ahí ya se le va a detallar para que salga a, a publicar y puedan los interesados participar de esa convocatoria, de los que cumplan con esos requerimientos y tengan las condiciones, teniendo el detalle en esos pliegos de condiciones. Una vez ya ha sido público, se haya publicado, están los oferentes, los que ofrecen eso, llegó el tiempo, se adjudica el que reúna con las condiciones y una vez analizado todo lo que estuvieron allí participando por el equipo directo de la entidad que está encargada de hacer ese proceso. Allí hay funcionarios que tienen esa responsabilidad y un punto que nosotros miramos desde el principio del curso cuando hablábamos de los principios de la contratación y las responsabilidades que tenían esos funcionarios públicos que tienen que trabajar con el tiempo, con los recursos y igualmente no adjudicar por amistad o por preferencia, sino cumpliendo con la ley. Y que parte de eso, que si ellos hacen algo indebido o irregular, ellos tienen que responder por eso. Entonces, cuando vemos que nosotros les están abriendo a un proceso a un funcionario público por determinadas actuaciones que hacen en el desarrollo de sus funciones. Entonces, eso es fundamental que nosotros lo sepamos. Igualmente, cuando ya se da toda esa adjudicación, se surte ese proceso que ya en la etapa contractual se desarrolla, se le hacen los seguimientos de acuerdo a la planificación que está. Se va a liquidar, una vez terminado, se puede liquidar, como dijimos, explicamos en la web anterior, se puede normalmente cuando se ha terminado la labor contratada o el servicio perfecto, sin inconvenientes, y se finiquitó, se liquidó ya, se hizo al final ya el cierre de ese expediente. ¿Por qué? Porque se liquidó, se pagó, se verificó que todo estuvo bien y al final la etapa postcontractual se cerró, ¿verdad? Porque no hubo nada fuera de lo normal que estaba allí establecido. Pero se pueden presentar situaciones diferentes, ampliación de términos, por las circunstancias que se puedan dar. Por ejemplo, si están haciendo una construcción y en la etapa de invierno hubo un tiempo en que no se pudo trabajar por ciertas circunstancias que eran al aire libre. Entonces hay ampliación de plazos. Muchas veces encontramos que hay también que el costo inicial hay aumentos, pero eso se tiene que explicar y mirar las condiciones del mercado, o sea, por qué subieron los materiales o los insumos que se utilizaban para eso. Porque también vemos que hay contratos que se les ha hecho sobrecosto y cuando los van a analizar, siempre hay personas que están revisando, no solo los que están internamente, sino personas externas que se dedican a revisar las actividades que hacen las entidades del Estado. Ustedes saben que aquí tenemos en la política los que están contrarios, los que no. Entonces, esos sirven como de revisores. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando hay sobrecostos sin una justificación, entonces miramos que también hay detrimento del patrimonio público, que es el recurso que se obtiene de toda la ciudadanía. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y puede haber otras circunstancias, no cumplió el contratista y
entonces se la adjudicó a otro. Es un proceso legal. O sea, allí hay que definirlo todo. O decidió cederlo porque en un momento tuvo circunstancias que no pueden, él no puede desarrollar ese contrato. Entonces lo analiza la entidad del Estado que lo contrató y le dan el aval y ellos miran y verifican quién es la persona que le van a ceder. O sea, tiene el visto bueno y la revisión de la entidad del Estado que contrató. Entonces, allí pueden presentarse. Por eso, cuando yo les informaba o les informábamos que revisaran si todos los documentos, o sea, si el cierre fue normal, si hubo circunstancias diferentes, sobrecosto o por justificados, ¿no? Unos costos, o de pronto el plazo, se dio un determinado plazo, pero terminó haciéndose 5, 6, 7 meses más por ciertas circunstancias. Entonces, esas son las cositas que uno tiene que mirar, que el Estado que da unas orientaciones y una información que tiene que hacerse, pero hay muchas circunstancias que se pueden dar. Entonces es allí donde uno puede verificar en ese ejemplo que está buscando en el SECOP para ver si ha pasado algo diferente a lo que debería normalmente realizarse. Bueno. Entonces aquí ya detallamos lo que es la etapa precontractual y ahí miramos que tenemos la planeación de la contratación. Inicia con ese plan anual de adquisiciones que ya habíamos informado en la presentación anterior, que consiste en la preparación, la planeación y programación de la adquisición de los bienes, servicios y obras para suplir unas necesidades de la entidad. La elaboración de los estudios previos. Las dependencias que requieren la contratación deben elaborar los estudios y documentos previos. Los estudios previos servirán de base para la elaboración de los pliegos de condiciones o del contrato a suscribir, dependiendo del tipo de contrato. En la etapa contractual tenemos ya lo que es la elaboración del contrato, que es esa persona, el profesional que está asignado del grupo de gestión contractual de esa entidad, proyectará la correspondiente minuta. Tiene que ser un profesional que tenga conocimiento igualmente revisado por un equipo o por personas con experiencia o que sean abogados con unas experiencias específicas, de acuerdo con las condiciones previstas en los estatutos previos, en los estudios previos, perdón, y los demás documentos que son soporte de ese respectivo proceso de selección. El jefe del área solicitará deberá revisar y dar ese visto bueno antes de pasarlo a la firma del ordenador del gasto. Porque ustedes saben que la persona que está, el ordenador del gasto es, digamos, es el jefe del área o el jefe del departamento que está allí y él no hace todo ese proceso. Así en cualquier empresa, cada uno tiene unas funciones y los expertos que tienen esa función de hacer eso tienen que revisar para que ese jefe inmediato, que es el ordenador del gasto, que es el que firma, es la persona que primero investiga si él firma algo que no está correctamente. Entonces, esa interacción entre ese equipo y la ética, entonces, ¿qué hacía anteriormente? La ley castigaba a ese que firmaba, pero los que estaban en el equipo que tenían la responsabilidad de mirar todo bien, y en ese caso nosotros podemos ver que los asesores en otros tiempos, los asesores de los gobernadores, de los alcaldes, los asesores como tal, ellos asesoraban, pero no tenían directamente una responsabilidad. Ahora sí, la ley ha dicho, ellos son que asesoran porque tienen las competencias. Igualmente, ellos tienen la responsabilidad y si el que firmó también tiene una responsabilidad, el otro tiene igual responsabilidad, no se exonera. Y si hicieron algo que no debían, también los dos van
van a llevar el peso de la ley en esa parte correspondiente. Bueno. En la supervisión o interventoría, la vigilancia y control de los contratos estará a cargo de un supervisor o interventor externo, según sea el caso. ¿Por qué pasa que nunca, ni es un funcionario, porque ellos hacen sus revisiones, ¿verdad? Pero no es ni el funcionario de la entidad que contrató, ni tampoco de la entidad que está o la empresa que está prestando ese servicio o realizando esa obra. Tiene que ser una persona totalmente que no tenga ninguna vinculación de los dos para que se haga una revisión objetiva y mire que realmente a él se le está pagando y se le está contratando independiente por esa labor. Él también tiene una responsabilidad de decir en su momento si algo no está conforme a esos pliegos de condiciones, a todos los documentos que sí son soporte de esos requerimientos que debe llevar esa contratación específica allí. Entonces, eso es importante también saber. Doctora Sí, Josué, disculpe, tiene la mano levantada, Josué. un momentico, por favor. Ay, disculpe. Josué, sí, ok. Puede intervenir, Josué. ¿Sí? Está habilitado el micrófono. ¿Sí me escucha, Josué? Josué puede intervenir. ¿Alguna nota en el chat? Están revisando, por favor, doctora Carolina. No hay nota, profe, no hay nota. Ok, entonces, el estudiante Josué está escuchando. Bueno, le queda habilitado el micrófono y continúo, que ya son las 9:15, entonces vamos agilizando el proceso para que podamos. Entonces, hablábamos de esa supervisión, de lo importante, pues, que es esa persona o esa empresa que se contrata para hacer la supervisión o interventoría. Vamos a mirar otros aspectos referentes a la ejecución contractual. La modificación, entonces, aquí también hay este punto que ya habíamos tratado, es la modificación a los contratos. Pueden haber adiciones, prórrogas, modificaciones, suspensión de los contratos, cesión de los contratos, terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo de las partes. También puede hacer porque se requiera por parte de la entidad del Estado, porque no está cumpliendo el contratista. Entonces, también puede haber esa terminación. Medidas por incumplimiento contractual del contratista. Entonces, tenemos que mirar esos contratos que nosotros estamos revisando en el SECOP, si tuvo, como les decía, todo ese proceso normal o en algunos se presenta esta circunstancia, que están cerrados, pero pudo haberse cerrado por cualquier circunstancia que están detalladas acá, como una terminación anticipada, si fue por mutuo acuerdo, si fue por parte de la entidad del Estado, si eso tuvo prórrogas, adiciones, modificaciones. Esa partecita es importante mirar porque vamos a revisar exactamente qué sucedió en ese contrato que tuvo estas condiciones específicas para ser liquidado. Bueno, y al final, en la etapa postcontractual, aquí vamos a liquidar los contratos. Puede ser por mutuo acuerdo, unilateral o judicial, ¿sí? Puede ser por diferentes instancias o circunstancias que se presenten. Bueno, aquí vamos a mirar en el SECOT 2. También habíamos avanzado en la primera web y íbamos
a revisar la parte. Aquí está el detalle de cómo entrar, pero lo más importante es que ustedes revisen y ya comparto directamente en el SECOP 2. Entonces lo dejé aquí en la página. Uno puede poner SECOP 2 o ingresar directamente a la página, esta página, perdón, esta página que está aquí, https://colombiacompra.co.co/secop-2. Aquí están los, ingresa a través de esa página y enseguida nos da directamente qué es lo que vamos a hacer ahora. O registramos SECOP 2 y aquí está el SECOP 2 y hacemos el ingreso. Nos aparece, esta es la página y nos habla las explicaciones que tiene, donde se explican qué es el SECOP 2 de manera muy general. Aquí está este video. Entonces, nosotros vamos a buscar un proceso. ¿Sí están observando? ¿Sí están observando? Sí se observa. Sí se observa. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a buscar un proceso, que es la tarea que nosotros tenemos en la segunda parte del trabajo. Entonces, como vemos aquí, nos desplazamos y dice ¿qué es el SECOP? Aquí podemos revisar lo que es el SECOP 2 y se registra en el SECOP 2. Cuando una persona quiere participar como proveedor del SECOP 2, aquí, por aquí, inicia ese registro que tiene un proceso. Por correo interno me han solicitado que hay personas que tienen empresas que se van a registrar y requieren unas orientaciones. Como ahora no se puede dar esa explicación porque por el tiempo, vamos a hacerle unas guías y a partir del lunes a martes vamos a estar registrándola para los que les interese. Mirar, también hay muchos videos, yo tengo enlaces que les voy a compartir, donde les explica a detalle cómo registrarse en ese SECOP como persona natural o jurídica, dependiendo si son sus servicios profesionales, un servicio específico que realice o la empresa que quiera participar como proveedor en el SECOP 2 para el Estado. Entonces, aquí vamos a revisar dónde está este engranaje. Aquí una lupita dice búsqueda de procesos y le vamos a dar clic allí. Nos pide y nos pregunta que si no somos robots, tenemos que darle clic allí para que se nos habilite la página. Entonces vamos a buscar específicamente el contrato que nosotros necesitamos. Y la primera información que nos solicita datos de la entidad, nosotros vamos a hacer una investigación de manera general. No vamos a buscar, de pronto si ustedes quieren revisar en su departamento, en su municipio o en la gobernación, qué han hecho o alguna cosa, pero para la tarea vamos a hacerlo de manera general para no tener inconvenientes, sino que nos aparezcan allí todos a nivel nacional. Entonces vamos a obviar estos datos de la entidad, del proceso específico, el número, la descripción, el código, la región, vamos a hacerlo hacia todo el país, el estado. Entonces, aquí donde nos dice a nosotros el estado, vamos a buscar, aquí dice publicado, proceso en evaluación y observaciones, proceso adjudicado y celebrado. Entonces nos vamos a ir a los procesos que están adjudicados y que se han celebrado. ¿Por qué? Porque tienen todas las etapas que requerimos. Entonces, en la fecha de publicación no vamos a poner los recientes, sino de meses atrás, la finalización del contrato, para poder encontrar todo lo que necesitamos. Entonces vamos a revisar, iniciando, vamos a mirar para poder, los que escogen licitación pública, podemos hacerlo desde el 2023 o desde el 2022, como es un ejemplo que vamos a necesitar. Entonces vamos a empezar a revisar desde el 1
del 5 de enero del 2022. Entonces vamos a llevarlo. Si está finalizado, tenemos que por lo menos mirar en febrero o enero del 2024. Para que estén allí, pues hay un rango de tiempo que nos pueda dar muchos contratos para revisar. Seguimos. Fecha de presentación de ofertas, desde tampoco, tipo de proceso. Entonces nos ubicamos en el tipo de proceso, que es aquí donde vamos a revisar lo que estamos buscando. Si es una licitación pública, concurso de mérito, aquí están los que nosotros nos está pidiendo la tarea, mínima cuantía, subasta. Bueno, aquí hay contratación directa, concurso de méritos abiertos. Aquí hay diferentes tipos de procesos, pero vamos a coger uno de los que nos han establecido en la guía. Entonces, miremos una licitación pública. Y fecha de presentación, nada de esto, vamos a registrar y buscamos. Miramos que se nos van desplazando varios procesos, varios contratos. Aquí tenemos, nos dice el primero que encontramos aquí, que municipio de Yarumal. Tenía la referencia, la descripción, dice programa de alimentación escolar PAE en Yarumal 2024. Entonces aquí vemos presentación 301 del 2000, fecha de publicación. Entonces aquí está desde lo más reciente. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Uno antiguo, que ya se haya mirado en tiempo atrás para buscar que haya sido ya desarrollado y finiquitado. Entonces vamos a buscar, aquí está 2612, presentación de la oferta. Entonces vamos a buscar donde dice ver más. Entonces nos vamos a buscar más. Y así van hacia atrás, así meses atrás. De presentación de la oferta, ver más. Entonces vamos buscando. Tenemos aquí, dice aquí, hasta 27/12 del 2023, aquí depende el tipo de proceso adjudicado y celebrado. Porque si es una construcción, si son cosas en desarrollo que haya que hacer, toma un tiempo, pero si es un servicio que de pronto sea en 1, 2 o 3 meses, también puede ser al muebles, enseres, mm, vehículos, lo que requiera equipar una entidad del Estado, equipamiento de oficina. Entonces, eso es presentarlo y entregar lo que se necesita. Entonces, los tiempos, aquí dice este proceso. Aquí está adjudicado y celebrado. Dice, suministro diario de complemento alimentario para los niños y niñas adolescentes. Entonces, aquí adjudicado y celebrado. Pero tenemos que mirar en los tiempos en que está. Entonces, podemos revisar eso o podemos seguir. Aquí hablan de alimentación escolar. Podemos ir a mirar cualquier otro tipo de oferta por alimentación escolar, prestación de servicios de vigilancia. Tenemos alimentación, mantenimiento, telemetría, apoyo logístico a los proyectos. Entonces, vamos a seguir si encontramos alguna de construcción, apoyo logístico a la presentación de servicios alimentarios escolar, fontaneros, o hice operar programas de alimentación escolar, apoyo a la gestión. Vamos a mirar algo más. Bueno, los que nos están mostrando aquí. Apoyo para la gestión también. Aquí será aunar esfuerzos entre el municipio de Jordania. Aquí hay que, a ver, estudios técnicos, diseño de trámites y permisos de licencia y obras necesarias.
Entonces vamos a ver aquí por ejemplo, dice que está en proceso adjudicado y celebrado. Bueno, entonces aquí miramos, vamos a coger del municipio de Jordania. En el detalle, no soy robot, y me aparece. ¿De qué es lo que queremos aquí? Tenemos el valor, si están observando. El valor porque es una licitación pública, o sea, la cuantía es al valor que está establecido por para la mayor cuantía que es la licitación pública. Tenemos un número del proceso, el título dice aunar esfuerzo entre el municipio de Roldanillo, Valle del Cauca y el contratista para llevar a cabo la realización de los estudios técnicos, diseños, trámites, permisos y licencias de obras necesarias. Aquí está la fase, presentación de oferta, estado, proceso adjudicado y celebrado, fase previa, presentación de observaciones, descripción. Entonces la descripción nos está diciendo lo mismo que está establecido acá. Tipo de proceso, licitación pública, tipo de contrato. Aquí nos están dando toda la información. Y al final, quien contrató, se va desplegando toda la información aquí. Y igualmente, ustedes los documentos, los estudios previos tienen un documento y ustedes, aquí donde dice descargar, vamos a mirar uno, por ejemplo. Tiene los pliegos de condiciones, tiene los avisos del decreto, donde está el aviso de la ley 80, pliego de condiciones definitivo, de la resolución de apertura y seguimos. Entonces, todo esto que tienen, cada uno de estos tiene que tener su documento que lo sustenta. Entonces, aquí están adjuntos a esto, entonces son las descargas que tienen aquí. Cada información, cada informe, cada cosa tiene. Bien, entonces busquemos aquí uno. Dice, pliego de condiciones aquí, estudios previos. Vamos a mirar los estudios previos. Está un documento que está en PDF. Y aquí me dice, municipio de Roldanillo, todo, vean. Fecha, base legal, proyecto está inscrito en el plan de desarrollo para el presente vigencia fiscal, tiene que estar allí. El proyecto está inscrito en el banco de proyectos, igualmente tiene que estar ahí. Los bienes, obras o servicios están incluidos en el plan anual de adquisiciones. Fíjense que aquí tiene que estar, dependiendo de dónde es o de lo que se vaya a hacer. Por ejemplo, este es un municipio que tiene que estar inscrito en el plan de desarrollo del municipio. Tiene que cumplir eso. Y también en el banco de proyectos. Tiene que estar ese proyecto registrado para que pueda cursar todo el proceso hasta mirar la necesidad y lograr pues, que le adjudiquen los recursos. Y así vamos a mirar aquí todo. Tiene que estar documentado con los nombres, con los ítems correspondientes a lo que está aquí. Todo lo que corresponde al análisis realizado para todos los documentos están aquí. ¿Ya bien? Entonces, hay un documento, esto tiene 25 páginas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay unos estudiantes que hacen descargan y lo suben al foro. Eso no lo van a ver ni los compañeros y uno, el trabajo no lo voy a investigar uno como docente. Entonces, eso es tomar la información base de lo que me está diciendo en las etapas. Sí, tuvo toda la información que se requirió en eso. Ustedes van revisando y van mirando y conociendo todo lo que lleva cada uno de esos documentos. Y aquí está. Cada proceso que haya pasado por aquí, entonces está detallado. Miren. Y si seguimos revisando, aquí lo vamos a encontrar. Entonces, eso solo está en el primer punto, que es el estudio previo. Si nos miramos acá, dice pliego de condiciones,
están los avisos. Aquí, por ejemplo, el aviso. Queremos ver qué tenía ese aviso. Entonces, aquí dice aviso de convocatoria. Está de la licitación pública y cómo fue toda esa publicación. Todo. ¿Cuántas hojas tiene? 17. Aquí se mira que esté público para todas las personas y que haya habido eso en los principios de que todo está para revisión y para publicación y que todos tienen las mismas condiciones, todo proveedor o todo persona o empresa que tenga las condiciones puede participar. Entonces, como esta es una licitación pública de máxima, la mayor cuantía, ¿qué sucede? Que tienen que tener la capacidad porque tienen que demostrarlo con sus documentos, con sus estados financieros, de que sí pueden y sí tienen la capacidad, tanto económica, técnica, para poder sacar adelante ese contrato o pueden tener, tener unos con otra empresa, asociarse y hacer esas uniones temporales para poder eso también está bien para hacerlo o se unen temporalmente dos empresas para llevar a cabo primero poder estar en la licitación y segundo si le adjudica pues para poder sacar adelante ese contrato. Bueno, yo creo que a términos generales sería mirar eso y revisar cada uno de esos puntos que nos está dando las diferentes etapas de la contratación. Y aquí pues ya, ay, perdón, tendríamos en esa parte alguna pregunta, duda con respecto al trabajo. ¿Está todo claro? Bueno, entonces vamos a continuar. Si hay alguna pregunta en el chat, alguien quiere intervenir. Bueno, al final pues les tenía estas recomendaciones que son importantes porque muchas veces algún grupo que no es un grupo pequeño que de pronto no revisa adecuadamente. Hay grupos, como les decía, juiciosos, hacen trabajos muy completos, pero no leen adecuadamente la guía de actividades. No es leerla, sino volverla a releer y mirar qué nos está pidiendo, mirar que al final de la guía está una rúbrica, cómo nos va a calificar para poder saber exactamente si tengo dudas o inquietudes, entonces enseguida las registran al docente para que les pueda aclarar esas dudas. Entonces es importante leer no una vez, 2 veces, 3 veces la guía de actividades para saber exactamente qué es lo que pide. Igualmente, en la apertura del foro se le registra a términos generales en qué consiste la actividad. Entonces, eso es una síntesis de lo que tiene la guía. Miremos qué nos piden y no nos quedemos solamente con esa síntesis, sino que revisemos la guía para tener claridad de que no nos hace falta nada para entenderla y para poder hacer todo lo que nos está pidiendo en cada uno de esos puntos. Si necesitamos alguna claridad al respecto en cualquier punto, allí si entramos a tiempo al foro podemos solicitarle al docente que nos aclare la información. No Juan esperemos los Diego, últimos 3 días. ¿Sí? doctora, Juan Diego Ya, levantó la mano. un momentico. Juan Diego Puerto Medina. Juan Diego. A ver, que no veo la manito. No lo veo. A ver. Así aparece, Juan Diego. Juan Diego Puerto Medina. Usted lo está viendo allí porque yo no lo veo. Ustedes lo están observando. Aquí ya está. Sí. Ya tiene el micrófono.
Sí, sí, Buenas señora. noches, Juan. Buenas noches. Es que respecto al segundo punto, no lo comprendo muy bien, ya que, o sea, no sé en concreto qué es lo que hay que hacer. O sea, yo sé que, bueno, tenemos que elegir un tipo de contrato, licitación pública diferente o diferentes, cualquiera de los otros. Bueno, buscar en la página de SECOP, bueno, esos pasos ya me los sé, ¿sí? Y ya sé cómo ingresar ahí y todo eso, pero lo que no sé es cómo realizar o sea, digamos, ahí tengo toda la información y todo sobre el contrato que elegí, digamos, de licitación pública, digamos, licitación pública, elegí un contrato de 1 hora, como aparece ahí, entonces, pues, ahí ya tengo la información, pero no sé qué información debo enviar al foro, qué información es la que yo necesito sacar de ahí. O sea, que tiene que observar de acuerdo a lo que estamos explicando. Ustedes tienen que mirar qué estamos trabajando nosotros, el proceso contractual. Primero, verificamos los tipos de contrato o las modalidades de contrato para poder saber y escogerlo en ese código. Después, verificar que este proceso contractual que inicia desde el plan anual de adquisiciones en su etapa precontractual, todo lo que sucede en la etapa precontractual, contractual y postcontractual, que es esta escalerita que vemos aquí, y que nosotros tenemos que revisar si ese tipo de contrato, por la ley que dice que tiene que cumplir unas ciertas condiciones, cumple con todo esto. En la etapa precontractual, uno tiene que revisar en ese contrato y partiendo de la ley, como decía inicialmente, un estudiante que ingresó y estuvo interactuando en esta web conferencia, donde ella se sustentó en la ley de lo que tenía ese contrato específico, tanto en la etapa precontractual, contractual y postcontractual, para poder mirar en la precontractual, en la planeación, ¿qué tenía? La elaboración de las necesidades. O sea, allí tiene que estar sustentado de que había una necesidad. ¿Y dónde está la preparación? O sea, en la necesidad hay una programación para suplir unas necesidades. Entonces se hacen, con esa necesidad se hacen unos estudios previos. Con esos estudios previos que tienen que estar registrados ahí los documentos donde hay la elaboración de esos pliegos de condiciones. Con esos estudios que se hicieron, lo primero que nos vamos a encontrar es los pliegos de condiciones. Entonces, uno revisa en ese contrato que estamos allí, que se estaba revisando, por ejemplo, si tiene los pliegos de condición y por ley que debe llevar los pliegos de condición. Entonces, si lleva toda la información requerida, tienen que detallar todas las necesidades, así cumple con todo lo que tiene establecido la ley en ese pliego de condición. Posteriormente, cuando ya fue adjudicado, como vamos a averiguar ese contrato que fue adjudicado, desarrollado y finiquitado, o sea, acá ya al final ¿sí? Se liquidó ese contrato. Entonces vamos a mirar si al momento de hacer, se hizo la minuta, se hizo el contrato, están los valores, todo lo que me dice la ley que debe llevar esa información, si en ese contrato específico está allí detallado toda la información y yo voy sacando un resumen de toda esa información. Se hizo el contrato, se detallaron los valores, la fecha, cuándo empieza, cuándo termina y todas las condiciones que debe tener eso que está allí estipulado. Si se hizo la supervisión del contrato, entonces debe aparecer los informes del supervisor, que es un interventor externo. Allí debe estar los informes de supervisión. O sea, si se hizo y está el detalle porque a usted le adjuntan allí, cuando uno iba mirando cada ítem, cada proceso y cada paso que se hacía tenía un documento. Entonces, si están allí todos eso y usted está revisando si realmente ese contrato suple todas las etapas precontractual, contractual y postcontractual sin inconveniente. La supervisión
otros aspectos, si hubo modificaciones al contrato, adiciones, o sea, que se le subió un valor determinado y allí están la sustentación con, no solo decirlo de palabras, sustentarlo, sino adjuntar por qué, o sea, si hay documentos o por qué condiciones hubo que darle un aumento a ese contrato y en la cuantía y por qué. Entonces, si fue que subieron los insumos, si fue que hubo condiciones diferentes, si se requirió eh, mejorar unas condiciones o sucedió algo que debían cambiarlo. Entonces, allí tiene que estar todo explicado. Si se hizo una prórroga, se le dio por un tiempo y se le dio más tiempo, porque ahí debe estar estipulado. Así como usted va a encontrar en ese contrato realizado en los términos, en los tiempos y en las condiciones, y ahí están todos los documentos, usted va a hacer esa síntesis en la etapa precontractual, lo que decía una de sus compañeras que intervino. En la primera etapa hay 11 puntos y si pasó por cada uno de los 11, porque usted tiene que primero investigar si es licitación, el tipo de contrato que va a escoger y revisar qué debe llevar en su etapa precontractual, contractual y postcontractual. Entonces, una vez que ya usted sepa todo eso, lo tenga detallado y socializado en el foro, pues cada uno de sus compañeros va a hacer uno diferente. Entonces, en el SECOT, usted revisa ese contrato específico, si pasó por todo lo que que detalló en esa investigación de que tenía que tener al final todos esos documentos y todo, cumplir con todos esos requerimientos que tiene la ley. ¿Sí está claro? ¿Sí me estás escuchando? Pues sí, digamos que sí. No, si tiene dudas, dígalo en qué parte. Primero tiene que hacer esa revisión de la ley, o sea, ¿qué va a corte? Vamos a poner un ejemplo, licitación pública, ¿qué es la licitación pública? Que ya la habíamos revisado en las actividades anteriores. Entonces, ¿qué lleva? ¿Qué lleva en la licitación? ¿Qué debe cumplir un contrato en la licitación pública? En la etapa precontractual, contractual y postcontractual. Entonces, eso se lo da la ley. Uno lo busca en internet, lo verifica, porque la ley nos da paso a paso, o sea, nada deja en la contratación pública por fuera de la ley el Estado, o sea, o cuando se hacen las leyes. Entonces, allí está detallado y usted se va a dar cuenta cuando revise la razón de ser de cada uno, de qué debe llevar cada cosa y por qué lo debe llevar. Entonces, cada de esos puntos que se detalla y que usted los registró en el foro, pero que tuvo que leer, como decía su compañera ahora en la web, que tuvo que mirar a detalle lo que decía la ley, analizarlo y verificar punto por punto, que es un tiempo bastante que demoró haciendo esa revisión para entender y comprender eso. Entonces, ahora que ella revise ese contrato específico, va a mirar lo que ella investigó en la ley, que es un ejemplo, la licitación pública, todo lo que debía llevar en cada una de las etapas, precontractual, contractual y postcontractual, si ese contrato específico cumplió con todo ello. Entonces usted tiene que poner la cuantía, el valor, el objeto de ese contrato, si pasó por el supervisor externo, si las cuantías que se realizaron fueron las que estaban establecidas, si se hicieron los avisos públicos, si tenían los seguros que debían tener en las cuantías que pide la ley por los montos que se están estipulando, si tenían los respaldos, todo eso nos lo dice, ahí están publicados y eso nos lo está diciendo la teoría de lo que es en la contratación pública. Sí, se orientó mejor.
Pues sí, sí, señora. Como que Vaya y haga la comprendo. investigación, revise y vaya Sí. mirando. Si va teniendo dudas en el foro, va haciendo las debidas preguntas a su Ujú. tutor, ya teniendo cosas más concretas sobre lo que no pueda entender. ¿Listo? Listo. Porque esa sería la segunda etapa o la etapa final del trabajo, porque primero hay que tener una argumentación de todo lo que va a hacer. Entonces, esa sería ya la tarea de buscar para confrontar con la teoría lo que realmente se está haciendo en la práctica, que el SECOT, o sea, ahí está todo plasmado de lo que se hizo, porque vamos a buscar un contrato que se adjudicó y se liquidó, se finiquitó. ¿Sí? ¿Listo, Juan Diego? Bueno, Sí, señora. bueno, perfecto. Ustedes saben que esto solamente nos da la generalidad, pero el detalle lo tenemos en el foro con el docente. Bueno, entonces aquí estamos diciendo que no esperemos los últimos días. O sea, ya estamos sobre el tiempo para desarrollar la actividad. Estamos a 11 días y tenemos que hacerlo porque es un proceso de ir, hacer aportes, intervenir los otros compañeros para poder hacer un buen trabajo y entender y comprender todo. O sea, la participación de una de los estudiantes así juiciosamente, eso es lo que uno mira. Hay que tomarle el tiempo para investigar, analizar, leer y poderle encontrar el sentido y la razón de lo que nos están pidiendo y por qué nos lo están pidiendo y por qué nos tenemos que apropiar primero de unos conceptos, entenderlos y comprenderlos, no para como abogado, sino como una persona normal que desarrolla cualquier actividad y que tenemos que tener una comprensión de todas estas cosas, porque nosotros podemos estar dentro de un proceso que se requiera eso o comprenderlo para nuestra vida o para nuestro trabajo. Así no seamos abogados, tenemos que entender muchas cosas. También esas políticas de plagio que inicialmente les insistía y que si tienen duda de lo que están registrando con la cita, hácenlo por el Turnitin que tienen en el mismo curso. En cada curso tienen debajo unos iconos donde pueden acceder en los draft bank, pone CACEN. Si no tienen claridad para poder entrar al Turnitin, si ustedes lo pasan una vez y dos veces, no quiere decir, alguien me dijo que era que si lo pasaban varias veces iba a pasar plagio, plagio. No, no. Cuando a uno le aparecen muchas veces lo mismo es que no hemos citado adecuadamente. Entonces, ya uno de los docentes se va a comprometer para que la red lo pueda compartir a partir del lunes y pueda entender con más claridad las normas APA. Ahora, los que quieran hacer y revisarlo antes en el Turnitin y no saben cómo acceder hasta llevarlo al aplicativo y que les puedan dar la revisión, entonces también solicítenlo y estaremos informándoles cómo llegar hasta la revisión del Turnitin. Tienen que tomar Turnitin, hay que buscar el draft bank que sea EK6 y allá hay varios puntos. Si ustedes nunca lo han utilizado, entonces lo ponen en el primer espacio que dice 1, draft bank 1, y allí les deja subir el documento. Lo que les arroje les va a decir, es más, ustedes ponen el cursor sobre los números que están allí y le va a aparecer de dónde lo tomó. Entonces lo que tienes que buscar en normas APA cómo se cita, porque ya ahí mismo les está diciendo, recordando de dónde fue que tomó la información. Eso a grandes rasgos. Si tienen dudas, inquietudes, van resolviéndolas en los foros a medida que van desarrollando la actividad. Bueno. Y por último, les recuerdo que tenemos esa participación en Prospecta del 15 al 17 de mayo en la Cámara de Comercio de Tunja. Importante para los que participan presencial o virtualmente, pueden hacer una síntesis de alguna de las ponencias que más les haya gustado,
y tienen unos puntos que se les dan por la participación y por haber, porque todas las intervenciones son de ponentes externos, internacionales, nos van a permitir tener una comprensión mejor de lo que es sí, lo que son los negocios a nivel internacional, cómo está la parte del emprendimiento. Vamos a aprender mucho y no solo para nuestra vida profesional, sino personal. Entonces, es muy importante que participe en estos eventos. Si alguno de los docentes quiere ampliar, decir algo, pues estoy atenta. ¿Alguien quiere intervenir? Voy a dejar de compartir. Esto es todo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún estudiante tiene alguna inquietud? ¿O algún docente quiere comentarles algo más? No sé. Aquí estoy atenta. Bueno, yo quiero hacerle una precisión en cuanto a las modalidades de contratación. Son 5 modalidades de contratación, de las cuales todas las 5, aunque son contratos diferentes, todas tienen 3 procesos contractuales. Una etapa contractual, en donde ahí se generan una serie de requisitos, pasos secuenciales. Después pasa a una etapa contractual, en donde esa etapa contractual se fija el término de vigencia del contrato, y cuando finaliza ese término de vigencia, inicia una etapa postcontractual, que es la etapa de liquidación del contrato y el cierre. Entonces, son 3 modalidades, pero cada modalidad tiene unos pasos. No significa que las mismas 3 etapas son iguales, idénticas en las 3, no. Pueden tener alguna similitud, pero son contratos diferentes. Y de las 5 modalidades, el contrato más importante que hay es el de la licitación pública. Ese es el contrato reina de la contratación estatal. Y sobre lo que la entidad de control le pone en la lupa por las cuantías. No sé si ustedes se dieron cuenta ahí, las cuantías que están ahí son de miles de millones. Entonces, eso era lo que le quería decir. Bueno, gracias, doctor Stewart. Aquí alguien tiene la cámara prendida, no sé quién. Bueno, entonces, no siendo más, damos por terminada la web conference. Estarán atentos en los foros, cualquier duda, inquietud. Entonces, gracias por participar, que tengan una feliz noche y Dios los bendiga mucho. Muchas gracias, directora. Muchas gracias, compañero, y feliz noche para ustedes, estudiantes. Una feliz noche para todos y todas. Gracias, feliz noche.